Gabriel Solano es diputado de la izquierda, ya está en contacto con nosotros. Gracias, Gabriel, por atendernos. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, a ver, ustedes hicieron en su momento una presentación que parecía que iba a frenar o al menos parar por un tiempo este incremento. Igualmente se aplicó, pero bueno, ahora se anunció que por lo menos hasta julio no va a haber un nuevo incremento. Bueno, sí, a ver, pongamos como se suele decir en contexto, ¿no? El gobierno de la ciudad aplicó un tarifazo en el subte que supera ampliamente la inflación, ampliamente la inflación. Cuando uno ve las diferentes aumentos establecidos, originalmente en junio iba a haber que pagar 757 pesos, creo que era exactamente esa cifra, lo cual es un aumento en pocos meses superior al 500%, al 500%. La inflación de ese periodo no tiene nada que ver con el 500%. Sí. Es decir, que está muy lejos, no solamente de la inflación de este periodo, sino incluso de la inflación anual, que estuvo en 280%. Es casi el doble de la inflación. Y por todo lado se terminaba convirtiendo en un aumento de tarifa muy, muy, muy importante. No había una racionalidad para esto. Sumado al hecho de que la empresa que iba a ser beneficiada con el aumento es una empresa que presta un servicio que es pésimo, realmente, que la empresa, la que se llamaba antes Metrovías, ahora cambió de nombre, pero sigue siendo el Grupo Benito Rogio. No, en este punto no hay ningún cambio. Cambia el nombre, pero sigue siendo la misma empresa. Entonces fuimos a la justicia, primero dijeron que sí, después dijeron que no, y ahora vuelven a decir que sí. Y conociendo la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, es probable que al final del camino el gobierno de Jorge Macri termine teniendo un fallo favorable, ¿no? Pero nosotros estamos ahora tratando de colocar con esto el tema sobre la palestra, como se suele decir, en agenda, porque este tarifazo es realmente un tarifazo imposible, que no solamente pagan quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires, sino también quienes viven en la provincia de Buenos Aires y vienen a trabajar a la ciudad. Hay línea de subte, por ejemplo, la línea C de subte, que hace Constitución Retiro, es una línea que esencialmente la utilizan quienes viven en la provincia y vienen a trabajar a la capital, ¿no? La línea B, de quienes vienen de la zona oeste, que se bajan en el ferrocarril Urquiza y toman el tren en Chacarita. Bueno, es también algo que afecta a los bonaerenses. Y Gabriel, ¿por qué no se han sumado otras fuerzas también opositoras a este reclamo? Bueno, no lo sé, o sea, no soy yo quien debía responder, tendrían que hacerlo ellos, que aparte en general tienen más recursos económicos, más equipo de abogados, es decir, no es que no tienen las condiciones técnicas para poder hacerlo. No lo sé. Si vos querés, te puedo dar una especulación, pero no es información. Yo lo que veo es que la otra fuerza opositora, aparte del Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires, es lo que es el peronismo, ¿no? Unión por la Patria, Frente de Todo, no sé, va cambiando de nombre, pero llamémosle peronismo para que todos nos entendamos. Sí, pero bueno, O Santoro uno se ve lo lo ve que... mucho hoy militando en las redes, es una de las caras que aparece, ¿no? Mostrando tratando Claro, de... aparece, pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente: si vos cruzás la General Paz o cruzás el Riachuelo y ya estás en la provincia de Buenos Aires, el aumento de tarifas, el aumento de impuestos lo hace Axel Kicillof. Entonces uno no puede estar en misa y en procesión, ¿viste? Entonces uno puede estar en contra del aumento de las patentes en la Ciudad de Buenos Aires y avalar el aumento de patentes en la provincia de Buenos Aires. Es difícil, te genera como mínimo una contradicción. Nosotros no tenemos ninguna contradicción. Este tipo de aumentos, ya sea de los servicios, ya sea de impuestos, acá el gobierno de Jorge Macri acaba de aumentar también el ABL de una manera muy notoria. Sí. Tiene un techo del Y quitó el 100%, ahora techo, se quitó el claro. techo y se ajusta por inflación, por lo tanto podría, mientras no se ajusta por inflación, los salarios, ¿no? Claro. O sea, utilizan un criterio para los ingresos, los impuestos, pero no utilizan un criterio para los egresos, por ejemplo, el pago de salario. Ahora, yo vi que la provincia de Buenos Aires que también se ha aumentado en el impuesto que paga la población, especialmente la población trabajadora. Por lo tanto, yo de acá deduzco que ese tipo de duplicidad finalmente te ata de pies y manos. Bueno, podés, insisto, ser consecuente enfrentando a Jorge Macri mientras en la provincia de Buenos Aires se hacen cosas más o menos parecidas, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar, Gabriel? Porque en teoría se suspendió hasta el 10 de julio esta medida del aumento del pasaje de subte, y se dice que después allí van a tratar de tener criterios que tengan que ver con una tarifa justa y razonable. Nosotros nos preguntábamos, ¿justa y razonable para quién, no? La tarifa. ¿Y qué va a Claro. pasar después del 10 de julio?
acá lo que va a pasar no te lo puedo asegurar. Yo te puedo decir lo que para mí debería pasar, ¿no? Claro. Lo que debería pasar. Lo que debería pasar es, por un lado, la empresa Metrovía, tengamos en cuenta lo siguiente, el dueño del subte no es Metrovía, sino es la Ciudad de Buenos Aires, a través de una empresa que se llama Esbase, que es una empresa del Estado. Esa empresa del Estado Esbase le da en concesión a Metrovías o a Enova, que se llama ahora, la gestión del subte. Entonces, tanto esta empresa del Estado Esbase como Metrovías lo que hacen es decir cuál es la tarifa técnica. La tarifa técnica sería la que debería pagarse, y si no se llega a pagar eso, el gobierno debe subsidiar, ¿se entiende? Sí. Por ejemplo, para tomar un número redondo que me entienda la audiencia, si dicen que la tarifa técnica es 757 y la tarifa es 500, el Estado de la ciudad pone 257 pesos por cada pasaje, ¿se entiende? Sí. Ahora, esa tarifa técnica está muy cuestionada, porque eso es una declaración de la propia empresa, que aparte incluye su propia ganancia dentro de lo que es la tarifa técnica. Entonces nosotros tenemos un cuestionamiento de fondo al mecanismo por el cual se establecen los aumentos y por el cual también se establecen los subsidios, que también es importante, porque estas empresas reciben subsidios del Estado, y subsidios realmente millonarios. Y tengan en cuenta que Metrovías está en esa causa de los cuadernos, ¿se acuerdan? Las empresas recibían subsidios y daban después coimas. Y el propio dueño de la empresa, que es Benito Roscio, admitió en sede judicial que pagó sobornos con esos subsidios. Y sin embargo lo sigue manejando. Entonces, acá lo que debería pasar es que el subte pase a manos del Estado de la gestión directa con el control de los trabajadores y que aparte haya un plan de inversión real, porque el subte está muy mal. Hace mucho tiempo que no hay un plan de expansión del subte, mucho tiempo. Cuando uno va a analizar el presupuesto que se viene votando para este año, pero también para el año anterior y para el año anterior al anterior, no hay ningún presupuesto de extensión del subte, de nuevas estaciones, de más kilómetros, no hay nada. Entonces debería haber un plan de inversión real, porque eso es lo que podría hacer que se viaje de una manera más rápida, más ágil, más seguro también. Y el aumento tendría que anularse y establecerse una verdadera auditoría, se puede la verdadera tarifa técnica que requiere la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, porque aparte de esto recarga también todo el transporte, ¿no? Los colectivos, porque bueno, Sí. que queda también desfasado con el boleto de colectivo. Bueno, obvio. Y hablaste, Pero Gabriel, como después va a aumentar el boleto colectivo, hay una cantidad de líneas que son de la propia ciudad, que no salen de la ciudad, que también podrían sufrir un aumento similar, lo cual es ridículo porque nadie va a pagar un colectivo de 750 cuando otro vale 300, entonces se termina sobrecargando lo que vos decís, unas líneas en detrimento de otras, generando un caos, ¿no? Sí, y lo que asombra quizás es ver, ¿no? Como el transporte público, vimos hace poco que tuvimos un accidente con 90 heridos, vimos a los 2, 3 días otro tren donde la gente se El tuvo que Roca. bajar y caminar por las vías, donde por eso están los aumentos, la gente sigue viajando mal, pero encima en peligro, ¿no? Porque no hay mantenimiento y se ha echado gente con funciones muy específicas que tienen Claro. que ver con el control, con el mantenimiento. Eso que vos comentás alude al ferrocarril, pero en el subte la situación también es muy mala, porque no hay ningún plan de inversión real, la renovación del material rodante no se está llevando adelante, hay una contaminación con asbesto, especialmente la línea B, pero no solo la línea B, por el cual muchos trabajadores han contraído enfermedades como cáncer, algunos fallecieron, y esto me ha pasado, yo recorrí las líneas de subte, las recorrí incluso en visitas guiadas armadas por el propio gobierno, fui en mi carácter de diputado, comprobé que todas estas denuncias son reales, el gobierno la admite, pero sin embargo no viene la renovación de la línea de las líneas, la compra de material rodante. Esta situación también es una situación muy dramática como la que estamos viendo en el sistema ferroviario, ¿no? Gabriel, te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. No, por nada, gracias. Un abrazo. Gabriel Solano es diputado porteño por el Frente de Izquierda, ¿no? Del Partido Obrero.